Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo este tiempo de poder aprender un poco más a través de la lección que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Víctor Trigoso y ella es mi esposa. Mi nombre es Haruko y estamos aquí desde el año 98. Estudiamos 3 años en Argentina, en el Instituto Bíblico, y luego nos quedamos como misioneros y tenemos 3 hijos y estamos muy contentos de poder estar apoyando el Ministerio de Esperanza para el Corazón. Así es, hermanos, tenemos muchos años aquí en este país. Y bueno, vamos a empezar entonces el tema de lo que va a ser el día de hoy y permítame compartir un poco la pantalla en cuanto a lo que es la lección del día. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, ya estamos allí y vemos entonces lo que es la procrastinación. Y el día de hoy hablaremos de esto, la negligencia y el entusiasmo. ¿Eh? Ahora, antes de empezar con todo el tema, me gustaría compartirles este pasaje bíblico. La palabra de Dios nos dice allí en Hebreos, capítulo 10, nos va diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto es importante, que juntos, queridos hermanos, crezcamos para lo que es el amor y las buenas obras. Entonces, aquí estaremos nosotros compartiendo con ustedes lo que el Señor puso en nuestros corazones para crecer juntos también en la obra de nuestro Señor. Vamos a empezar un poco viendo lo que es el índice de los temas que vamos a ver el día de hoy. Tiene que ser la definición, el origen, las situaciones en las que procrastinamos, trampas, causas y estrategias de afrontamiento y cómo cambiar de actitud. Entonces, ahí lo vamos a ver. Y como último, hazlo con entusiasmo. Empecemos con la definición. La palabra procrastinar deriva de una palabra en latín que es procrastinare. Esta palabra a la vez se subdivide en dos palabras, que es la palabra pro y la palabra crastinus. Estas dos palabras, cada una de ellas, pro significa adelante y crastinus significa mañana. De allí que podemos entender entonces que la palabra procrastinar la podemos definir como dejar las cosas para mañana. Entonces, si esto sería la definición de procrastinar, vamos a ver que procrastinación tendría que ser justamente el hábito de posponer las cosas. Y esto es interesante entender la definición. Pero antes de continuar con lo que es esta palabra, permítame decirles, ¿la procrastinación es una emoción o es una conducta? Bien, vamos a verlo aquí. En primer lugar, muchas de las confusiones que se tienen es que generalmente pensamos que la procrastinación es una emoción, pero en realidad la palabra o este hecho no es una emoción, es una conducta. ¿Eh? Entonces, por eso es que decimos que en la definición dijimos que era un hábito, es una conducta, algo que se hace generalmente. Bien, ahora, también vemos que esta conducta o este hábito está vinculado a emociones. Emociones como la ansiedad, el miedo, el fracaso o el estrés. Asimismo, podemos ver también que el propósito de actuar de esta manera es para evitar sentimientos negativos. O sea, que lo utilizamos como una excusa o una herramienta para evitar la frustración o tal vez la inseguridad. Entonces, acá también podemos encontrar que la definición de lo que sería la procrastinación, entonces, si es una emoción o conducta, podemos decir que en realidad es una respuesta emocional, ¿eh? A situaciones que son incómodas o abrumadoras. Esto debemos tenerlo en claro, queridos hermanos, porque de allí también depende lo que entendemos y lo que vamos a hacer al finalizar este tema. Bien, continuamos. Vamos a tratar ahora de quitarnos un poquito la duda.
al decir, no es lo mismo la procrastinación que la pereza. ¿Eh? Muchos confunden también esto. Ah, lo que pasa es que es perezoso. No, de repente está teniendo el hábito de procrastinar, el hábito de dejar las cosas para más tarde. Entonces, vamos a definir aquí. Procrastinación dijimos que es el acto de postergar, fíjense, intencionalmente tareas importantes y las vamos reemplazando por otras que quizás sean de menor importancia o de repente quizás más placenteras, aunque la persona tenga la capacidad de hacerlas. ¿Ok? Entonces, la pereza, vamos a encontrar aquí, que la pereza en realidad sería pues la falta de voluntad. Esa es la pereza. Falta de voluntad o motivación para realizar cualquier tarea, incluso si no hay presión externa o necesidad urgente. ¿Te das cuenta de la diferencia? La procrastinación es algo intencional, postergo intencionalmente. La pereza es algo voluntario, postergo porque no tengo ganas de hacerlo. Eso sería, no hay motivación para hacerlo. Bien, hay otra palabra también aquí que necesitamos sacarnos la duda. No es lo mismo decir postergar que decir diferir. Bien, hasta ahora hemos visto la palabra postergar, pero no es lo mismo que decir diferir, porque la palabra postergar está relacionada al hecho de aplazar una tarea o decisión para un momento posterior. ¿eh? Generalmente, y lo vamos a poner así, sin un plan concreto o una razón válida. En cambio, diferir es el acto de posponer una tarea de manera deliberada, es decir, consciente, con una justificación clara y un plan para retomarla más adelante. ¿Vemos la diferencia? Entonces, procrastinación, intencionalmente postergo, la pereza voluntariamente lo postergo. No hay motivación. La postergar, ok, la palabra postergar, aplazo una decisión, una tarea, sin un plan concreto. En cambio, diferir, difiero una acción, lo hago conscientemente y con una certeza de que lo voy a retomar posteriormente. Bien, esa es la definición. Vamos ahora con nuestro segundo punto, el origen. Bueno, vamos a encontrar aquí algo muy importante, porque en realidad lo que podemos notar nosotros es de que el origen de toda esta situación es el problema de exceso de control y organización del tiempo. Por eso es que dijimos que es una conducta evasiva, evasiva. ¿Qué es lo que tratamos de encontrar con esto? Fíjense, hay cosas importantes que debemos tener en cuenta. Una de ellas, el perfeccionismo. Es decir, tener miedo a cometer errores y por lo tanto postergar el inicio de la tarea. En segundo lugar, puede ser también a causa de nuestra falta de motivación. Es decir, no sentir ese impulso suficiente para iniciar la tarea por temor quizás a no ser aceptado. Una tercera situación sería el miedo al fracaso. Temor a no satisfacer las expectativas propias y también de las demás personas. También podría ser el hecho de equivocarse o cometer errores. Vamos viendo, otro cuarto punto sería en cuanto a las distracciones. No tener metas, preferir actividades placenteras o inmediatas, como quizás el entretenimiento o es decir, los jueguitos online, las redes sociales, algo que no distraiga, Bueno, o un partidito de fútbol, qué sé yo también, Bueno, tenemos también la mala gestión del tiempo. Y aquí es el hecho de no priorizar correctamente las tareas y dejar que se acumulen. Se va a acumular tanto que al final no vamos a empezar a hacer nada. Y por último, tenemos entonces también lo que es la ansiedad o el estrés. Y aquí es el hecho de que, claro, al no tener priorizadas las situaciones, entonces se me acumuló todo el trabajo, la tarea,
y me siento abrumado por la magnitud de esas tareas y luego las voy postergando. Bien, pero acá quiero decirte algo, querido hermano. Fíjate que la palabra de Dios me va diciendo así. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, Mateo 11:30. Y es eso, justamente, nuestro Señor nos va diciendo así, que Él lo que quiere hacer de nosotros es liberarnos de todo tipo de carga que nos asedia, que nos está abrumando. Por eso, estas seis cosas que encontramos aquí, como parte del origen de la procrastinación, va a ser pues el problema que tenemos que desligarnos, que quitarnos. Mira, ante el perfeccionismo, la Biblia nos dice allí en 2 de Corintios capítulo 12, 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es mi fuerza, no es lo que yo puedo hacer, es lo que el Señor puede hacer en mi vida. Es su poder la que me perfecciona, no soy yo el perfecto. Recuerden, nosotros somos imperfectos. Ante la falta de motivación, la palabra de Dios me dice que somos creados en Cristo Jesús. Y esto es interesante, para buenas obras. Dios ya la preparó de antemano. Ahí en Efesios 2:10 nos va marcando esto. Somos hechura hecha por Él, creados para buenas obras. ¿Qué mejor motivación la que tenemos ahora? Somos hijos de Dios y somos hechos para hacer buenas obras. Ante lo que es el miedo al fracaso, la Biblia me va diciendo así. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Salmo 56:11. Vos fíjate algo interesante aquí. ¿Qué miedo al fracaso? ¿Qué miedo puedo tener si yo ya puse mi confianza en Dios? Te animo, hermano, a que vayas pensando en esto mientras vamos estudiándolo. Ante las distracciones, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Fíjate, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es importante, hermanos, que entendamos. No amoldarnos a este siglo, no hacer lo que este mundo solamente nos pide. Vamos, renovémonos en nuestro entendimiento, vamos adelante y así vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ante la mala gestión del tiempo, lógicamente, la palabra de Dios me dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque hermanos, se acercan los días malos. Entonces, no debemos desaprovecharlo, no debemos desperdiciarlo. Ante ello, bueno, aprovechémoslo al máximo. Y ante la ansiedad o estrés, la Biblia me dice que por nada esté afanoso. Al contrario, dice que yo debo poner todo esto delante de Dios en mis oraciones. Con ruego, dice allí, y con acción de gracias. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo no entender el asunto de cada día mejorar en nuestra vida? Ya vimos lo que es la definición de procrastinación. Ahora estamos viendo el origen del por qué lo causa y lo que la palabra de Dios nos va motivando a través de ella a cómo ir cambiando en nuestra vida. Pero antes de continuar, quiero mostrarte algo. Ejemplos, situaciones en las que procrastinamos. En primer lugar, fíjate, hay tres áreas de nuestra vida en las que procrastinamos. En la primera de ellas tiene que ver justamente con nuestras tareas cotidianas. Cuando hablamos de tareas cotidianas, vamos a encontrar aquí que justamente es que nosotros de alguna manera aplazamos nuestras actividades necesarias para funcionar en el día a día. Lo que provoca sensación de caos, de no poder llegar a todo, frustración debido a la acumulación de tareas pendientes. Voy a pedir a Jarujito ahora que me dé un ejemplo de lo que es tareas cotidianas. Bueno, un ejemplo de tarea cotidiana puede ser qué hacer en la casa, ¿no? Por ejemplo, tengo que lavar los platos, pero me distraigo con un mensaje de WhatsApp, ¿no? Me distraigo, pasa la hora y de pronto no lavé los platos
y ya llegó la hora de la reunión que tenía que hacer, ¿no? O otra, que tengo un trabajo, quizás estudiando, o una tarea que para realizar un determinado trabajo, y lo dejó para después, ¿no? Y pasan los días, falta una semana, ¿no? Faltan 3 días, y así cuando llega el momento, falta un día y no hice nada. Y ahí es cuando se provoca todo el tema del estrés y la frustración. Exacto, gracias, Carlito. Sí, la verdad que es importante entender esto, ¿no? Ejemplos prácticos en nuestra vida. Aplazamos nuestras actividades cotidianas. Bien, otra situación que podemos encontrar son en cuanto a nuestro compromiso personal. Cuando hablamos de compromiso personal, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente lo que encontramos es el hecho, viste que anteriormente aplazamos nuestras actividades, ¿eh? En cuanto a lo que es el compromiso personal, lo que hacemos nosotros es impedir que nuestra vida mejore en diversos ámbitos debido a que postergamos situaciones que nos ayudan a crecer. Y esto va a impedir justamente o va a producir sentimientos de insatisfacción, inseguridad, inferioridad y también estancamiento. Haruko, preséntanos un ejemplo. Bueno, un ejemplo podría ser me viene a la mente dos, ¿no? Del matrimonio y con una amiga, ¿no? En el matrimonio, pongamos, tenemos un conflicto y sé que ese conflicto tengo que darle una solución, ¿no? Pero digo, no, mejor después, no, después, y se va acumulando, ¿no? Y después se vuelve como una bomba de tiempo. Igual con mi amiga, ¿no? De repente tuvimos una riña, una situación, y no la arreglé en el momento. Y después pasan los días y vuelve a suceder otra situación y se va acumulando. Y así eso va a comenzar a hacer que me aleje, que me sienta insegura con esa amistad o con esa relación, ¿no? De tanto en el matrimonio, porque de pronto, si estoy acumulando cosas y no solucioné, comienzo a dudar de cosas, de quizás reacciones, o por qué hizo esto, por qué hizo ello, porque no solucioné la situación en el momento que podía. Claro, ¿ves? Lo que decíamos, está trayendo sentimientos de inseguridad, sentimientos de inferioridad, quizás, o tal vez insatisfacción. Bueno, entonces, pequeños ejemplos que nos ayudan a ver un poquito lo que es el tema de la procrastinación. En tercer lugar, también encontramos lo que es nuestro compromiso con los demás. Y esto es interesante porque en el compromiso con los demás ya no solamente lo vemos en nuestra tarea cotidiana, no solamente lo vemos en nuestros compromisos personales, sino también ahora lo vamos a ver con las personas que nos rodean. ¿Qué es lo que hacemos? Desatendemos, no le ponemos la atención necesaria a nuestros compromisos adquiridos con las demás personas. Y esto trae como resultado la pérdida de la confianza y el respeto de los demás. Haruko, contanos un poco un ejemplo. Bueno, un ejemplo en cuanto a ese tema es, pongamos que yo me comprometa con mi vecina que se va a mudar a ayudarla en la mudanza. Resulta que llega el día y comienza a poner excusas, a decir, mira, no puedo ayudarte, ¿no? Y dejé que mi amiga hiciera todo, ¿no? Por ella, estaba confiando en mí para ayudarla, la dejé haciendo todo el esfuerzo. Eso genera desconfianza porque la próxima vez ella no va a creerme, ¿verdad? Sí, y la verdad que sí, es así. Bueno, pero también tenemos nuestros compromisos, ¿no? Por ejemplo, quedamos pactando con alguna persona para tener una reunión y no vamos o llegamos tarde o, bueno, son situaciones que nos ponen en las que procrastinamos. Bueno, continuamos entonces. Espero que esto te haya ayudado a entender un poquito lo que es la procrastinación y cómo nuestra vida diaria se va manifestando. Con las situaciones en las que procrastinamos tiene que ver la negligencia producida por la confusión, la incapacidad, la pereza, el control y la rebeldía. Esas
el por qué nosotros generalmente somos negligentes y el por qué postergamos nuestras actividades o tareas. Decimos confusión porque postergamos las tareas al no entender claramente la consigna o qué debo hacer y cuándo. Y en lugar de buscar las aclaraciones del caso, aprovechamos este momento de confusión para no hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, aprovechamos de alguna manera decir estas excusas para no actuar. Negligencia por incapacidad, claro, porque al momento de tener nuestras situaciones donde procrastinamos, retrasamos nuestras actividades porque no nos sentimos capaces de realizarlas. Y en vez de adquirir habilidades necesarias o de repente compartir o ceder el trabajo a otros, lo posponemos pensando que esa tarea realmente me la dieron por error. Negligencia producida por la pereza es cuando retrasamos nuestras actividades o tareas por egoísmo y apatía. No hay fuerza de voluntad, no hay motivación, no hay nada. Pero en vez de realizar una autodisciplina para enfrentar a cosas que no me gustan hacer, solo me enfoco en hacer lo que me resulta más fácil y más divertido quizás. Entonces, este es el típico que dice, ¿no? Mientras más fácil, mejor. Bueno, negligencia también producida por el control. Y aquí vamos a encontrar algo interesante porque tiene que ver justamente con una postergación de una manera pasivo-agresiva que busca controlar la situación y en medio de ese control irrita y daña a personas. En vez de priorizar lo que es más importante, antepone sus cuestiones personales, su agenda personal, lo que él lo va a satisfacer. Esa es la idea. Y por último, tenemos la negligencia producida también por la rebeldía. Y aquí es cuando una persona pospone sus acciones como una forma de desafío a la autoridad. En lugar de someterse, se considera a sí mismo como la máxima autoridad. O sea, no hay otra persona. No, no, no. Yo no lo hago porque a mí nadie me viene a decirme cosas. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué procrastinamos? Ya vimos allí que habían tres situaciones, que fueron a través de nuestras tareas cotidianas, lo hacemos en nuestros compromisos personales, pero también en nuestros compromisos con los demás. ¿Y por qué somos negligentes? Y puede ser justamente porque hay confusión, o hay incapacidad, o pereza, o queremos tener el control, o de repente estamos siendo rebeldes. Bueno, avanzamos. Y aquí vamos a encontrar entonces las trampas. A ver, quiero iniciar mencionando esto. En toda nuestra vida tenemos tareas, actividades, responsabilidades que realizar. Entonces, esas tareas o compromisos o llámese trabajo, generalmente va a ir acompañado de una frasecita. Mira, una de ellas podría ser, ¿qué te parece? Mejor antes de iniciar voy a revisar mis redes sociales. Las reviso y después ya me pongo a trabajar. O quizás por allí también puede ser que digo, mejor me tomo un cafecito y luego me pongo a trabajar. Otra podría ser quizás un jueguito en línea, ¿viste? Un jueguito nada más para relajarme, un Candy Crush. O por ahí de repente digo, che, mejor voy a ver la TV un rato para distraerme. ¿eh? Necesito sacarme un poco de las cosas de la mente. Bien, y me pongo a ver la serie. ¿eh?
O por ahí mejor me doy una caminata, ¿viste? Para despejarme. O por ahí de repente digo, che, este laburo está aburrido. Mejor hago esto que me gusta más. Decime, ¿en alguna de estas te suena esta frase? ¿Alguna vez la hiciste? Yo creo que en muchas oportunidades cada uno de nosotros lo hemos hecho. Pero quiero decirte, querido hermano, hermana, que justamente todo esto está relacionado a que estas trampas comunes nos llevan a la procrastinación. Estas son las excusas que generalmente ponemos para postergar nuestras actividades o tareas. Y esto va a generar un ciclo donde nunca comenzamos ni terminamos el trabajo. Es decir, se crea un loop, un loop. Ahí estamos. Empezamos, no empezamos, empezamos, comenzamos, no comenzamos. Bueno, al final no terminamos. La palabra de Dios me dice allí en Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Querido Dios, ayúdame a que este tipo de trampas no me hagan caer, ¿eh? No me hagan tropezar, yo no pueda resbalar para caer en lo que es la procrastinación. Entonces, si nosotros seguimos adelante, podemos avanzar entendiendo que el deseo de Dios para nuestras vidas es que Él esté sustentando nuestros pasos en sus caminos. Veamos algunas causas y estrategias de afrontamiento. ¿Por qué postergo mis tareas? Sería la pregunta que nos hacemos, hermanos. ¿Por qué las hago? En primer lugar, porque, fíjate, no me agrada esa tarea y además nada me sale bien. Esto sería una causa, ¿sí? Una primera causa. No me agrada. Entonces, como no me agrada y nada me sale bien, lo dejo de lado el mayor tiempo posible. Lo postergo, pospongo la tarea. ¿Qué estrategia debo usar aquí? Ver la posibilidad de automatizar, delegar o intercambiar la tarea con algún compañero o compañera. Esto es importante. Claro, como yo no me gusta hacer, entonces, bueno, lo automatizo, quizás busco un programita, ¿sí? O lo cambio con algún compañero, trato de darle solución, no postergarlo. La palabra de Dios me va diciendo allí en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice allí, no temas ni te intimides. Claro, porque como nada me sale bien, entonces me siento intimidado, entonces pienso que voy a fallar. Como nada me agrada, entonces no, viste, lo voy a dejar, viste. No, ya dice el Señor está conmigo y Él va delante de mí. Tengamos bien claro eso. Una segunda causa podemos encontrar. ¿Por qué postergo mis tareas? Porque no sé cómo resolver la situación. Entonces, como no sé cómo hacerlo, lo dejo para cuando sea o sepa cómo hacerlo. La estrategia aquí sería pedir ayuda o consejo, buscar información, educarte, adquirir habilidades. La palabra de Dios me dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. Esto es importante, ¿viste? La única manera de poder lidiar con esta situación es buscando el consejo o la ayuda necesaria. Bien, una tercera causa, porque me falta tiempo, por eso postergo mis tareas. Pero, claro, como me falta tiempo, entonces lo dejo para mañana. Y la estrategia sería aquí el hecho de organizar el tiempo, priorizar. Cuando organizamos voy colocando periodos concretos establecidos de tiempo, horarios, ¿eh? Con el objetivo de lograr la meta que me estoy trazando, de llegar al final del día con mis tareas concluidas. Y si priorizo, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando priorizo voy a saber
distinguir qué es lo urgente de lo importante. La palabra de Dios me dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Te das cuenta? No es falta de tiempo, es hecho de no saber priorizar y buscar la guía de Dios para traer al corazón sabiduría. Una cuarta causa podemos encontrar aquí. ¿Por qué postergo mis tareas? Porque no sé si es lo que quería hacer. No, la verdad que no lo sé. ¿Es esto? No, no sé. Entonces, como no sé, lo dejo para hacer otra cosa. La estrategia nos dice así: analiza tu situación actual, establece una meta, elabora un plan estratégico. Es decir, evalúa la situación para que después puedas tomar una decisión que te ayude a solucionar el hecho de no estar procrastinando. La Biblia me dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Querido hermano, hermana, hay que ir analizando nuestra situación. No hay que postergar más nuestras tareas. Seguimos. Una quinta, porque de repente estoy bloqueado. Si no, no me da más las ideas, no viene más. Entonces, como estoy bloqueado, lo voy a dejar libre. Bueno, lo voy a dejar hasta que me libere de la situación. Una vez que ya esté liberado, quizás piense mejor. Y bueno, va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues justamente, encuentre el momento para iniciar, no lo dejes más. ¿eh? Yo sé que siempre nos cuesta arrancar, porque nuestro cerebro está funcionando de esa manera, nos cuesta arrancar. Divide en pequeñas tareas, de tal forma que no se te abrume el trabajo, porque eso justamente va a traer quizás estrés y de repente también te va a paralizar, no vas a saber qué hacer. Para ello, la palabra de Dios es bien clara cuando dice que yo debo echar toda mi ansiedad sobre Él, porque mi Señor tiene cuidado de mí. Entonces, estoy ansioso, estoy bloqueado, no puedo hacer. Bueno, Señor, te lo pongo a tus pies. Él tiene cuidado de mí. Sexta causa, y aquí decimos también: ¿por qué postergo mis tareas? Y porque necesito tiempo para pensar. Entonces, como necesito tiempo para pensar, lo voy a dejar para más tarde. Es muy buena esta idea, ¿eh? No está mal. Claro, es correcta, es una postergación creativa, apropiada, necesaria. O sea, es válida. Pero establece un tiempo prudente, querido hermano, hermana, para comenzar la tarea. No la dejes pasar, ¿eh? No la postergues, no la postergues, porque ahí estaría así procrastinando. La palabra de Dios me dice así: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Entonces, de nada sirve tener el tiempo necesario para pensar cuando no me pongo a actuar. ¿eh? Bien, ahora, me gustaría que Haruko nos comparta, antes de esto, quiero mostrarles un aspecto importante, lo que es la parte de lo que es el hecho de cambiar la actitud. Bueno, vamos en primer lugar. En lo personal, querido hermano, hermana, ¿querés cambiar de actitud? ¿Querés cambiar ese hábito? Resolver tus asuntos en el momento. Responder rápidamente atrae a las demás personas, porque muchos realmente tienden a posponer las tareas, no se dedican a hacer lo que corresponde. En segundo lugar, realizar tus tareas ahora, no la dejes pasar, porque si no las haces, de igual modo vas a tener que hacerlas más tarde. Y esto puede llevarte al estrés, con solo pensar en lo que tenés pendiente. Y en tercer lugar, me gustaría mencionarte que podés hacer reestructurar tu vida para dar una respuesta inmediata. ¿Esto qué significa? Claro, organizarte. Si no podés hacerlo ahora, bueno, anotarlo en tu agenda con fecha y hora para poder hacerlo, para no posponer. Reestructurate. No te digo que seas todo a pie de la letra con un calendario, no, pero sí, toma nota,
agendalo para que no te olvides. Bueno, estas son 3 cosas importantes que debemos hacer nosotros personalmente. Tanto usted hermano, usted hermana, para que pueda cambiar de actitud. Pero también me gustaría que Haruko nos hable en cuanto a lo que es los padres. Bueno, bueno, como dice el versículo, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Que es importante poder entenderlos, poder tener una buena comunicación y relación, ¿no? Muchas veces la procrastinación nos impide que podamos tener ese acercamiento con nuestros hijos y corta, ¿no? Muchas veces la relación. Y es importante por eso examinar sus motivaciones para lograr ese cambio, ¿no? Y esas motivaciones, ese va a ser un crecimiento personal y nos afecta en su comportamiento. Como dice Salmo 139:23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es importante que nuestros hijos sean motivados, ¿no? Constantemente, nosotros somos como padres los responsables de dar esa motivación, ánimo para que sigan adelante y sigan sus frustraciones. Después, llene sus necesidades, ¿no? Por ende, si yo comienzo a examinar sus motivaciones, me voy a enfocar en sus necesidades internas y reconociendo en vez de resaltar sus conductas negativas, ¿no? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es muy importante que ellos no solamente no estén constantemente escuchando afirmaciones negativas acerca de ellos, porque ya lo saben, sino siempre estar dando constante ánimo. También otro sería propicio un ambiente donde él no se sienta condenado cuando falle. ¿Mm? Nos dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Es importante, la aceptación no debe basarse en los logros, ¿no? O sea, solo porque se sacó buenas notas, solo porque ganó un premio, solo porque, ¿no? Sino comunicar aún la falla es positivo y puede ser de un paso hacia los logros, porque en lo que falla y nosotros comunicarnos y estar en constante ánimo y motivación, va a saber, va a entender, fallé en esto y puedo mejorar la próxima vez. Admita sus sentimientos. Tenemos que ser abierto, vulnerable ante sus hijos. No hay que tener temor de derramar lágrimas, ¿no? Si tenemos que ellos que sepan que nosotros somos humanos, ¿no? No somos extraterrestres, tenemos sentimientos y emociones. Eclesiastés 3:4 dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar. También es importante acudir, y creo que es no está entre las últimas, pero creo que es muy, muy importante acudir al Señor en oración. Ore para que Dios trabaje activamente en la vida de sus hijos. Samuel en capítulo 12:23 decía, así que lejos de mí, sea que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Estamos enseñando a nuestros hijos, instruyéndolos en el camino, pero la oración es muy importante, que ellos sepan que estamos orando por ellos, que nos escuchen orar por ellos. Asegurarnos de su propia estabilidad espiritual, ¿no? No descuidar disfrutar la palabra de Dios, ¿no? Que ellos sientan que la presencia de Dios está constantemente en sus vidas. El poder de Dios está ahí. Nosotros como padres también tenemos que tener esta práctica, ¿no? Que leer la Biblia, creer lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestros hijos, de nuestra vida cotidiana, considerar que la presencia de Dios está en nosotros en todo momento, ¿no? Y el poder de Dios es el que nos hace los milagros de algunas situaciones que decimos esto es imposible que se pueda lograr.
y transmitir todo eso a nuestros hijos. Ellos tienen que ver, dice Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El que busque a Dios como padre o madre me va a ayudar a poder dar esa motivación y ayudar a cambiar a nuestros hijos. Gracias, Haru. Realmente importante esto, queridos hermanos, entenderlo. Como padres tenemos que motivar a nuestros hijos, pero también, como decía Haruko al final, no descuidar de nuestra parte personal y espiritual. ¿Eh? Con Dios todo es posible. Ahora, terminando ya casi, hazlo con entusiasmo. Sí, listo. Procrastinación. Ya sabemos lo que significa, ya sabemos los orígenes, ya sabemos las causas. Ahora hemos visto algunas estrategias de cómo salir y cómo la palabra de Dios nos va motivando a que esta situación de nuestra vida la dejemos a un lado, porque si estamos procrastinando, entonces no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, en primer lugar, Proverbios 6 al 8 nos dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, querido hermano? Quiero animarte a que aprendas la lección de la diligencia y de la previsión de la hormiga. Dice allí que trabaja aún sin necesidad de tener un capitán. No hay nadie que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Esto es importante, querido hermano. Hagámoslo con entusiasmo. No hay nadie, pero yo tengo un amo en los cielos, que él sí me dice lo que tengo que hacer. Y él, pues justamente me pide que haga lo correcto. Después tengo también allí en Proverbios 13:4. La Biblia va diciendo que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Va siendo aquí un contraste en lo que es el perezoso y el diligente. Pero quiero animarte con este pasaje a través de lo que va diciendo con la lección de este contraste. El esfuerzo de los diligentes trae frutos. El esfuerzo de los diligentes trae frutos, al contrario de lo que es el perezoso. El perezoso solo anhela, no hace nada, y de eso vive. Y si es que vive. En cambio, el fruto del trabajo del diligente, bueno, es prosperado, dice allí. También tenemos aquí, en Efesios 5:15 al 16, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es importante ver aquí, querido hermano, hermana, cuán importante es que nosotros sepamos aprovechar bien el tiempo. Ya lo habíamos hablado hace un momento, pero vuelvo a recalcar, te animo a que seas una persona, un hijo de Dios que realmente sabe aprovechar el tiempo, le saca el máximo provecho. Y de alguna manera, con esto, evitamos la procrastinación. También podemos decir, en Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Con este pasaje quiero animarte, amigo, hermana, hermano, a que tu diligencia sea puesta pues justamente para lograr esas metas que estás poniendo en tu vida, bajo la voluntad de Dios. No es lo mismo ser un negligente, que solo obtiene fracasos en su vida. Fracasos espirituales, fracasos económicos. No estoy hablando de prosperidad, hablo de lo que Dios quiere para nuestra vida. Él nos anima a ser diligentes en todo área de nuestra vida. Y con esto, querido hermano, quiero agradecerte porque realmente hemos compartido este tiempo con lo que es la palabra de Dios, pero también aprendiendo un tema muy importante que es la procrastinación. Y de alguna manera, hermano, hermana, estamos vos y yo involucrados en esto, porque cuántas veces no hemos dicho, che, lo dejo para más tarde. Bueno, la Biblia me dice que no es así, tenemos que hacer lo correcto. ¿Jaruco, querés decir algo más?
Bueno, sí, la verdad es que este tema me ha tocado mucho porque hace que uno se pueda examinar, ¿no? Como decía en la vida cotidiana, a veces dejamos para mañana lo que puedo hacer hoy, como dice ese pasaje, pero el Señor no quiere que seamos así, el Señor quiere que seamos diligentes y que salgamos adelante en todo lo que Él nos propone, ¿no? Para poder ser instrumentos útiles de gracia. Bueno, hermanos, vamos a orar y queremos dejar ya también terminado lo que es el estudio de esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo especial que nos has regalado, de poder no solamente aprender un aspecto de nuestra vida, que tal vez lo estamos haciendo, te pedimos perdón, reconocemos que hemos estado fallando en ello, y Señor, pedimos para que tú nos ayudes a que día a día podamos ser como tu palabra nos dice, Señor. Gracias porque esto nos anima a ser hombres y mujeres diligentes delante de ti, a que aprovecha bien el tiempo, Señor, que no necesita de nadie para que le diga lo que tiene que hacer. Solamente, Señor, motivado por el mismo hecho de que somos hijos tuyos, Dios. Un Cristo que realmente nos dio la vida, un Cristo que nos dio el gozo, la alegría a través del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, Señor. Y cómo no decir esto, la motivación correcta que tenemos, porque todo lo hacemos para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta Chao. luego.